Capítulo 29. Heidegger. 1. Características generales. Martin Heidegger nació en 1889. Sus principales obras son Ser y tiempo, Kant y el problema de la metafísica, La esencia del fundamento y Sendas perdidas, todas ellas escritas en un estilo bastante difícil. Expresamente sigue el método fenomenológico, aunque con serias modificaciones, pues no acepta la epogée del ser de las cosas, que es justamente el tema central de la filosofía. Su intención es tratar del ser, en toda su amplitud, y en cuanto tal. En ese sentido, dice no pertenecer al grupo de los filósofos existencialistas, cuya sola preocupación es la existencia humana. Sin embargo, la única parte publicada de Ser y tiempo es todo un tratado sobre el ser del hombre. Al leer las obras de Heidegger, pareciera que se trata de un autor ateo, pues Dios no figura en su filosofía. Cuando fue preguntado sobre el tema de Dios, contestó que ese no es un problema de su filosofía, dado el método fenomenológico que ha adoptado. Con todo, en los últimos tiempos declaró estarse dedicando al estudio de lo sagrado y lo divino. 2. El ser y el ente. Desde un principio, Heidegger trata de colocarse en el plano del ser, elevándose por encima del plano de los entes. No debe confundirse el ser y los entes. Estos son las cosas, los existentes, los objetos. En cambio, el ser es lo que le da inteligibilidad y sentido a las cosas. El ser es el fundamento de los entes. La diferencia entre el ser y el ente es las tantas veces mencionada en los escritos de Heidegger, diferencia ontológica. Para este autor, el plano o nivel óntico es el que se refiere a los entes, y el nivel ontológico es el que se refiere al ser. Heidegger se propone expresamente la elucidación del ser, y tacha a los autores llamados existencialistas, porque se reducen a un plano puramente óntico. Además, Heidegger tacha a toda la filosofía anterior a él, por haberse olvidado del ser. Solamente Parménides y Platón trataron acerca del ser. Pero a partir de Aristóteles y luego, en la Edad Media, la filosofía quedó reducida al plano óntico. El propósito de la filosofía fue esclarecer qué son los entes, cuando lo que principalmente interesa es el ser, es decir, ¿por qué hay entes, en lugar de no haber nada? En este sentido, Heidegger también se opone a Husserl, dado que la epogée fenomenológica quiere poner entre paréntesis o dejar sin consideración el ser o existencia real de los objetos. Pero esto es un grave error desde el punto de vista de Heidegger, pues otra vez la filosofía se quedaría en el plano óntico y no alcanzaría el plano ontológico. Tenemos pues a un autor que nuevamente quiere empezar desde el principio todo el trabajo de la filosofía y rechaza los 25 siglos de investigación filosófica ya realizada. Sin embargo, con respecto al ser, no es mucho lo que puede decir. El ser por lo pronto no es Dios, ni tampoco es la causa del mundo. El ser, en último término, se puede confundir con la nada, puesto que no es ningún ente. Además, el ser es finito, según Heidegger. Esto es la consecuencia que obtiene a partir de su ontología, basada en la antropología. La doctrina de Heidegger acerca del ser es de suma importancia para la metafísica.
marca nuevamente una preocupación por los problemas del ser que tan agudamente fueron planteados desde los griegos y en la Edad Media. Y en esto Heidegger se muestra injusto contra la obra de Santo Tomás, cuyo centro es justamente el ese, el ser, y que luego fueron relegados en función de la teoría del conocimiento, que inició su auge a partir de Descartes y culminó con Kant. El siglo XX, con la obra de Heidegger, ya no puede tener el mismo sabor antimetafísico del siglo XIX. Sin embargo, aún en el mismo Heidegger, habría que hacer notar la deficiencia de su concepto de ser, que es finito. En términos tomistas, Heidegger todavía no ha alcanzado al ser trascendental y se ha limitado en un plano categorial. 3. El Dasein. A partir de su intención de tratar al ser en toda su amplitud, y en cuanto tal, la obra principal de Heidegger, Ser y Tiempo, es más bien una antropología filosófica. Para abordar al ser, Heidegger quiere tratar primero el tema del hombre, porque éste es quien se pregunta por el ser. Preguntarse por el ser significa que ya se tiene un cierto conocimiento atemático del ser. El hombre es el lugar en donde el ser se esclarece y se manifiesta. Por esto Heidegger llama Dasein a la realidad humana. Este término significa literalmente ser ahí, y quiere señalar la especial vinculación del hombre con el ser. Una de las más importantes tesis heideggerianas acerca del hombre es la siguiente proposición. La esencia del Dasein es la existencia. Por supuesto, no debe interpretarse dicha tesis como si el hombre le fuera esencial existir, como si el hombre existiera necesariamente. Significa más bien que lo típico del hombre es existir. Es estar lanzado hacia algo, es dar sentido a las cosas con el mismo ser que él lleva consigo. Existencia se escribe en esa obra existencia, lo cual señala más gráficamente el sentido que quiere expresar. Existencia es estar fuera de sí, las mismas raíces de éxtasis, es proyectarse. También se refiere al hombre como ser en el mundo. Esto significa no que el hombre esté espacialmente en un cierto lugar en la Tierra, sino que lo típico del hombre es vivir inmerso en una red de relaciones hacia las cuales proyecta toda su atención. El mundo es esa red de relaciones, formada por los objetos que están en la mano. Cada uno remite a los demás. Y ese conjunto de relaciones forma parte integrante del ser de cada hombre. En otras palabras, no se podría comprender a una persona determinada sin ese mundo peculiar que lo rodea. En el mundo nos encontramos arrojados, caídos, lanzados. Esta es la derelicción, una de las principales categorías del hombre, y que ha dado lugar a posteriores descripciones sobre el desamparo y la angustia del hombre. En su obra, Heidegger explica los existenciales del hombre, o sea, sus características más importantes, que se podrían reducir a 4. Cuidado, libertad, trascendencia y temporalidad. El hombre es cuidado o preocupación, es decir, está lanzado hacia las cosas o instrumentos del mundo. La libertad es el hecho de proyectarse hacia sus propias posibilidades. El existencialismo ha tomado a su cargo la acentuación de esa cualidad humana, tan opuesta al determinismo derivable de las filosofías racionalistas. La trascendencia es lo mismo que la libertad, pues el hombre surge por encima de las cosas, se escoge y se hace su propio ser, en oposición a los objetos, cuya esencia está hecha y terminada.
La temporalidad consiste en que el hombre no está en el tiempo, sino que es un proceso de temporalización, cuyos éxtasis o salidas de sí mismo originan los tres momentos del tiempo entendido correctamente. 4. Das Man y la existencia inauténtica. La gran mayoría de la gente lleva una existencia banal, inauténtica. Esta se caracteriza por lo impersonal de la vida. Se vive según se opina, se dice según se usa. No se vive, pues, la propia existencia, sino la existencia impersonal, que no es la mía, ni la de nadie, sino la que se estila como un modelo estándar. Das Man significa literalmente el se, pronombre impersonal, como en se dice, se hace, se usa. Quiere significar lo impersonal de la existencia inauténtica. La masa vive sometida al Das Man, vive esclavizada, alienada a patrones completamente anónimos, pero imperiosamente subyugantes. El poder de la moda, de las costumbres, del ¿qué dirán?, es un ejemplo de ello. Heidegger describe tres características de la existencia banal: la falsa curiosidad, la charlatanería y la ambigüedad. La falsa curiosidad consiste en un afán de novedades. El sujeto salta de una cosa a otra, sin profundizar en ninguna. Todo lo toca en la superficie, y eso le basta. Detenerse en algo le parecería que le quita el tiempo para una nueva experiencia. Vive excitado, inquieto, disipado. Está en todas partes y en ninguna. Por supuesto, no se trata de la auténtica admiración y curiosidad que constituye el motor de la filosofía y de la ciencia. La charlatanería consiste en hablar de las cosas sin comprenderlas. Simplemente se repite lo que se dice y se oye. Lo hablado va adquiriendo así autoridad, nada más que porque así se dice. La ambigüedad consiste en que todo se sabe, que se comprende y que no se comprende. Todo tiene aspecto de genuinamente comprendido, pero en el fondo no lo está. Es una máscara con respecto a los demás. Es un espejismo para la curiosidad y un material apropiado para la charlatanería. Insiste Heidegger en que no pretende darle un carácter moral y normativo a sus descripciones bipolares de la existencia auténtica e inauténtica. Sin embargo, habría que preguntarse hasta qué punto el aspecto ontológico que quiere describir es fundamento válido para exigencias absolutos, es decir, con carácter ético. Sin duda alguna, lo ético está mordiendo en lo ontológico, y las descripciones ontológicas son fundamento de una ética con validez universal y necesaria. Al fin y al cabo, el deber ser tiene su base en el ser. 5. La muerte y la existencia auténtica. En sentido opuesto a lo anterior, la existencia auténtica es la que se caracteriza porque escoge sus posibilidades reales, vive con una conciencia lúcida de lo que es, y asume la angustia ante la nada de la muerte, que es la posibilidad más cierta e inminente que todo hombre posee. Mientras que la existencia banal trata de eludir la muerte, las conversaciones acerca de la muerte y hasta la proximidad de la muerte al enfermo desahuciado, el hombre auténtico es un ser para la muerte, es decir, vive su contingencia, su finitud, su limitación. Sabe que con la muerte termina todo, se anticipa a ella y da sentido real
a cada instante que vive. Desde que el hombre nace, continuamente muere. Cada instante vivido es un instante menos en su existencia precaria y efímera. Vivir esta limitación es donde se asoma la nada. Continuamente produce angustia. El hombre auténtico asume su limitación y su angustia. La conciencia de la muerte como una constante e inminente posibilidad del propio yo, intransferible y angustiante, es comparable a la vida subspecie a eternitatis de Spinoza. Contemplar la existencia desde esa perspectiva, la muerte o la eternidad, según el caso, produce en quien la asume una existencia acorde con lo que efectivamente es el hombre, es decir, produce una existencia auténtica. En términos cristianos, podría decirse que el tiempo de pruebas está terminando. Eso produce angustia. Pero la aceptación de ese hecho origina una vida terrena encuadrada dentro de las proporciones reales, finitas, limitadas y contingentes de que dispone el hombre. Mirar la vida desde la perspectiva de la muerte induce al hombre a una actitud realista, dispuesta a vivir cada instante en la plenitud de su sentido. Sobre Heidegger puede ampliarse el conocimiento en Corbes, la filosofía de Heidegger, Fondo de Cultura Económica, o Las Gasti, Introducción a Heidegger, Revista de Occidente.